Shabbat Shalom. Bienvenidos aquí a esta casa de oración, a esta iglesia gloriosa, casa de Dios, puertas del cielo. Dice que eso es el significado del sueño que Dios le dio al patriarca Jacob. Imagínense qué descripción tan hermosa, ¿verdad? Dice, esto no es otra cosa más que casa de Dios, puerta del cielo. Fíjense que no sabemos, pero ahí está, hay un gran misterio, ahí está todo el motivo por el cual Él habitó. Vamos a quitar nuestro rostro. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de Noemí, Dios de Susi, Dios de Isabel y Dios de todos los que estamos aquí, que reconocemos que si Dios es Dios, le debemos servir. Si es rey, debemos obedecerle. Y si no, pues entonces no tendríamos derecho de ser llamados hijos de Dios. Le damos gracias, Padre, porque en este Shabbat, este séptimo día, tú nos permites, Señor, estar aquí para recibir la luz de tu evangelio. La verdadera luz, Señor, que nos saca de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Mesías. Te pedimos, Señor, que en esta hora nos abras el entendimiento para dejar de ser simplemente mentales o metafísicos o oidores, Señor. Ayúdanos a escuchar esa palabra viva y eficaz que transforma a ese Dios de Israel, ese Dios transformador, porque tu palabra es viva y es eficaz y penetra todo el ser. Sé que atraviesa las coyunturas, los tuétanos, todas nuestras entrañas, dice, y se va a lo más profundo y discierne las cosas espirituales, Padre bendito, las intenciones de lo que a veces nosotros como seres humanos tratamos de esconder, pero para ti, Señor, todo queda al descubierto. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos traspase esa espada de tu espíritu hasta lo más profundo, Señor. Porque tú vienes pronto y tú vienes por un pueblo transformado, no solamente un pueblo salvo, Señor. Señor, escudriña nuestro corazón, nuestros riñones, escudriñanos, Señor. Escudriña lo más profundo, ahí donde está escondido ese hombre viejo que no se rinde, ese Esaú. Señor, si hay en nuestro interior que no queremos que nadie sepa, si hay codicia, idolatría, inmundicia, lascivia, Señor, te pedimos que nos limpies. Yo en lo particular quiero que saques, estoy decidida, Señor, a sacar de mí todo lo sucio, toda la basura, para hacer una vasija de honra, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú derrames tu Espíritu Santo en cada vasija que está aquí sentada. Señor, es un mandato tuyo, dice que si queremos recibir ese poder, tenemos que estar preparados
como vasijas limpias para recibir ese poder del Pentecostés. Amén. Se recibirá ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces podremos ser testigos de las maravillas, Señor, que tú estás haciendo, o que has empezado a hacer, o que aún no has empezado a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Estamos aquí para que tú nos quebrantes, para que tú te metabolices en nuestra naturaleza y para que tú nos madures, Señor, así como lo hiciste con Jacob. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro amado Rey y Señor. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, tengo una introducción en Mateo 24. Bienvenida, hermana Susi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos en tiempo de crisis. Ya no es tiempo de estar entreteniendo a las ovejas. Ya no es tiempo de estarle dando a las ovejas alimento líquido. Ya no es tiempo de estarle dando a las ovejas, enseñarles rudimentos de la doctrina. Ya no es tiempo de eso. Porque los tiempos están muy cerca. Aquí en Mateo 24 vemos dos tiempos. Vemos una profecía sobre la destrucción del templo ya hace casi 2000 años, el año 70 para ser exacto después de Cristo, cuando se los dijo claramente a sus discípulos. ¿Ven este templo tan hermoso y tan maravilloso? El segundo templo de Salomón, ¿lo ven qué maravilloso está? Ya había destruido el primer templo por la misma rebeldía del hombre. Y les dice a sus discípulos, ¿ven esto? Pues dentro de poco no quedará piedra sobre piedra. Y después de 70 años que él hizo su obra redentora, fue destruido el templo. Desde entonces no hay rastro más de los linajes del pueblo de Israel. Nadie sabe quién es quién. ¿De acuerdo, hermana Isabel? Sí. No hay registro si pertenece a una tribu, si pertenece a otra, si es nieto o bisnieto de Abraham, si es tataranieto de Enoc, si es hijo de Jacob. No se sabe nada, porque todo se hizo una mezcla de todo. Antes que Cristo muriera, Él vino por las ovejas perdidas de Israel, dice. Vino para nació como judío, vivió como judío, murió como judío, pero resucitó como Rey y Señor de toda la humanidad. De toda la humanidad. O sea que ya no hay aquí distinción de personas. Y dice aquí, en el 3, señales antes del fin. Todos sabemos que el fin está cerca. ¿Por qué lo sabemos, Isabel? Por las señales. Vemos las señales. Bueno, primeramente la palabra. El Señor dice que vendrá como ladrón en la noche, pero para los que no están apercibidos en la palabra. También vemos las señales en los cielos, vemos las señales en las circunstancias y vemos cumplirse las profecías que están aquí en la palabra. Tanto lo que dijeron los profetas que faltaba o falta por cumplir, como lo que está descrito en el Apocalipsis. Hay una señal muy enfática que están hablando mucho ahorita todos los políticos en los foros mundiales. De llegar a un acuerdo, firmar un pacto de paz y seguridad entre palestinos y judíos. Así es. Porque ahí es donde está el problema. Ismaelitas, los esclavos contra los libres.
Agar significa esclavitud y Sara significa gracia, libertad. Es la lucha interminable y es una lucha espiritual. No es ni por el territorio ni es nada. Es una lucha interminable entre la carne, entre el hombre espiritual y el hombre carnal, que todo está en mi misma vasija. Dejemos ya de estar viendo y de estar juzgando al extranjero, al pecador. Dejemos de estar juzgando al de al lado y vamos a concentrarnos realmente. ¿Quién soy yo? Dice aquí, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habéis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, dice, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Así es. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. No se necesita ser muy erudito para entender estas señales que son clarísimas, ¿verdad, Susana? No. Clarísimas. Hasta un niño de 7 años lo sabe. Ahora con todos que usan las redes. Ya solamente el que es necio no quiere entender el tiempo que estamos viviendo, precisamente para no dejar de pecar. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Tribulación. La iglesia va a pasar por un tiempo de tribulación tremendo. Tremendo. La verdadera iglesia y la falsa, y Israel, y todos los incrédulos, todos los ateos, todos los hechiceros, toda la humanidad va a pasar por un periodo de tribulación aquí en la tierra muy grande. ¿Cómo va a ser? Pues no tenemos idea cómo va a ser. ¿Acaso tenemos idea? Así como estaban preguntando los discípulos cuando les dijo esto va a desaparecer, pero ¿cómo? Él no les dijo cómo iba a desaparecer ese templo, pero cuando lo vieron se quedaron. Imagínense. Ahorita queremos saber cómo va a ser ese tiempo, cómo va a ser. A ver si me conviene, ¿qué voy a hacer yo? Uno quiere saber que le digan exactamente el futuro, por eso están las cartas. ¿Cómo están las cartas? Pues yo acudí antes por el temor de no saber qué era lo que me iba a pasar, porque siempre queremos saber, siempre queremos conocer, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, cuando buscamos cosas así, que lo único que estamos haciendo es abrir puertas al enemigo y nos desvía, nos separa de lo que es el camino. Del enfoque que yo tengo que hacer ahorita. Yo no tengo que andar buscando, adivinando, ni cuándo va a ser, ni cómo va a ser, porque lo dice la palabra. Él nunca les dijo ni cómo ni cuándo, dijo. No van a tener ninguna señal más que la de Jonás. Y no les va a dar ninguna señal más que de ladrón como en la noche. Y no van a saber nada porque el día y la hora nadie la sabe. Pues más claro, mucha gente piensa que la profecía es para estar adivinando fechas y estar exactamente haciendo todo una estrategia. Bueno, mira que porque el daño... esas cosas son puras filosofías interminables. ¿Verdad? Así es. Así es. Es interesante porque el Señor habla de, por ejemplo, en el verso 6 habla de muchas de las señales que hoy en día estamos viendo. Y sin embargo dice que esto es principio de dolores, que aún no será el fin. Entonces, por eso me gusta cuando el Señor dice, escudriñen las Escrituras porque en ella está la vida, pero también está la verdad. Entonces, ¿cómo
cómo el Espíritu Santo, a propósito de lo que veíamos ayer con los dones, lleva esa revelación si la palabra, el agua de vida no ha ido lavando estas vasijas para identificar realmente el tiempo en el que estamos. ¿Y quién soy yo? Mira, te identifica el tiempo, porque el tiempo es ahorita. Que identifiques cómo está, en qué posición estás tú delante del Eterno. Eso es lo único que importa, hermanos. No importa cuándo ni cómo. El chiste es que vendrá en el momento que menos te lo esperas. Sí, porque ¿de qué me sirve a mí estar dando fechas exactas y sacando tantas cosas que ni sé? Porque no está escrito cómo va a ser ni cuándo, pero sí está escrito que viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Amén. Y que ningún inmundo estará delante de su presencia. Amén, eso sí es una realidad. Entonces dice aquí, fíjense lo que vamos a pasar. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahorita la gente no quiere hablar la verdad porque quieren tener una iglesia llena y quieren ser amigos de todos y que a todos les caiga muy bien mi persona. Andamos buscando el halago del hombre, pero no estamos buscando realmente que la verdad transforme al pecador. Amén. Eso no está buscando ninguna persona, estamos buscando el halago. Dice, por muchos tropezarán entonces y caerán. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos profetas falsos y muchos engañadores. Y debido al aumento de la iniquidad, ya no dice pecado, iniquidad. Cuando dice ya deja de pecar, quiere decir cuando están hablando aquí a una congregación, deja de pecar, deja de ser inicuo. Porque el que peca sabiendo lo que está haciendo ya no es pecador, es inicuo. Así es. Inicuo. Uno que sabe perfectamente bien que ya tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 365 días escuchando la palabra y todavía dice, ay, esto no es malo. Poco veneno no mata. Al cabo tengo tiempo de arrepentirme. Eso se llama ser inicuo. Aquí lo dice la palabra. Y debido al aumento de la iniquidad, porque en otros no dice iniquidad, ¿verdad que no? En otras dice pecado. Pecado es más leve, porque esas están, muchas de ellas que están muy arregladitas. ¿Qué dice en la tuya? Dice, abundará el pecado, por todas las partes el amor de muchos se enfriará. Pecado no es lo mismo que iniquidad. Este niñito que está ahí, esos 2 niñitos tienen pecado. Pero un adulto que ya tiene 3 años escuchando el Evangelio y aún así no se ha dejado quebrantar por el alfarero. Se llama inicuo. El que todavía anda chismeando, el que todavía anda hablando mal de su hermano, el que todavía anda adulterando. Al cabo luego de vez en cuando, mañana me arrepiento. El que todavía anda mintiendo. El que todavía anda estafando y robando. Al cabo que poco veneno no mata. El que todavía dice, ¿para qué guardo los mandamientos? Si yo me puedo congregar de que yo quiera. Ese se llama un inicuo. Sí. ¿Y quién es el inicuo? Según lo que estamos viendo en la escuela del discipulado. Satanás. Satanás es la otra simiente, que es con la que estamos luchando constantemente nosotros, nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos, y de estar pues tratando de agradar al Señor, pidiéndole en oración que Él nos guíe, que Él nos transforme este carácter. Pero si yo no quiero dejar el pecado, ¿lo va a hacer Él? Si yo no quiero dejar de pecar, si yo no quiero practicar las cosas que me gustan, tengo que tomar la decisión. Él me va a limpiar así, mediante la práctica de mis concupiscencias. Él me va a limpiar así. Él vino a morir
por mis pecados, pero no vino a morir mediante mis pecados, porque eso es estarle clavando cada día la corona de espinas. Amén. Porque la corona de espinas significa los pecados de la humanidad. Cada vez que yo, ya como discípulo, como creyente, como nacido de nuevo, cometo pecado, estoy escupiéndolo y estoy clavando el espina y estoy pisoteando la sangre. Eso es inicuo. Entonces dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el fin de la tribulación, hasta el fin de mucha prueba, hasta el fin que Dios me tenga aquí, en esta tierra. Y este evangelio del reino, este es el evangelio del reino ahorita, en este momento, es el evangelio del reino. Se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nosotros estamos en este mundo. ¿Somos ciudadanos de dónde? Del reino. Del reino. Del reino de los cielos. De Dios. Amén. Es un reino espiritual. Ujú. Porque ahorita todo lo que tiene que ver, todo es espiritual. La iglesia es espiritual. Las vírgenes es espiritual. Pero estamos viviendo la realidad del Espíritu Santo, gracia sobre gracia, transformadora, para que transforme esta realidad que yo soy, un hombre pecaminoso. Pero de esta realidad que yo soy, existe otra realidad. Una realidad del Espíritu Santo que me transforma día con día y me hace ser una vasija de honra. Si yo no estoy, no me pongo en manos del alfarero, entonces no soy nada. Vamos a ver la enseñanza. Y nuestra parashá es, y habitó. Es una enseñanza de las más profundas que hemos visto, A la gloria de Dios. Y habitó. Pero ¿quién es el que habitó? Entonces yo voy a estudiar una raíz hebrea. Digo, bueno, ¿por qué está tan interesante? Primeramente, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, confiados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Fíjese lo que dice aquí, ahorita que estamos hablando tanto de potencias mundiales. Ahorita hay un pleito entre potencias mundiales, pero ya antes se decía que había como 10, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quiénes decían que era? Fue disminuyendo cada vez. ¿Pero quién decía que era potencia mundial? Era Alemania, Rusia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, que sigue siendo potencia. ¿Quién más? Francia. Los franceses. Uh-huh. Pero ahora, como se va acercando el fin de los tiempos, dice que ya nomás, en la pugna entre cuántas potencias está. Deben ustedes de ver noticias. Uh-huh. Deben de ver algo interesante para que abran los ojos. Dice que tenemos que observar las señales que pasan en la naturaleza. En la tierra. En la tierra, en el cielo y en la tierra. Uh-huh. No para estar adivinando, vean las señales, para que no anden preguntando y que nadie los engañe. Porque luego van a correr a ver, ahí viene un profeta que nos va a decir que cuándo viene el fin del mundo. Pues entonces ustedes ahí lo que dice aquí, los van a engañar porque ustedes no están apercibidos. Dijo el Señor que dejó como testigo la umbrera mayor y la umbrera menor para que se vieran lo que iba a suceder junto con la palabra, que es esa línea de tiempo que nos va diciendo cómo van pasando las cosas y cómo van a ocurrir en un futuro. Porque por fe yo tengo todo lo que soy. Amén. Todo. Soy libre, soy salvo, fui regenerado porque estaba muerto en delitos y pecados, así fui regenerado en un tris. Fui salvo, fui liberado así, cuando Él en esa cruz murió. Y destruyó
al inicuo. Y yo en un momento, por fe y por gracia, soy lo que soy. Y hablo lo que hablo. Pero de ahí a que el Señor lleve una transformación profunda en mi ser, hay una distancia enorme. No hay proceso más lento y más tedioso que la transformación de un individuo. Mire, dice que los científicos dicen que el ser humano es tan inteligente, por eso dice aquí el apóstol Pablo: confortes en el Señor, en la potencia de su fuerza. Y luego Job también dice: si hablaremos de su potencia, por cierto, es fuerte, y su juicio, ¿quién me emplazará? Dice Job. Y hablando de las potencias, miren, nomás para que sepan, si nosotros no sabemos por qué Dios hizo el proceso que hizo de tomar mi lugar, de hacerse, ya sabemos, vamos a entrar a la enseñanza, pero más quiero que sepan el término de potencia y dónde se aloja esa potencia y por qué la dejó, puesto que se ahorita una pugna entre dos potencias, entre entre China y Estados Unidos. ¿Por qué quieren ser potencia? ¿Por qué? Por dominio, control. Por dominio, para controlar a todos los demás. Por eso Dios nos dio una potencia. Cuando yo nazco de nuevo, me da una potencia para tomar dominio. ¿De qué voy a tomar dominio? De mi persona. ¿Y para qué quiero dominar esta persona? ¿Para qué quiero dominar esta tierra? ¿Por qué es necesario que yo tome dominio sobre esta tierra? Para ser transformados. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, lo dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu Santo. Esa potencia, hermanos, si ustedes no saben lo que tienen, pues no nomás se la va a dejar a cualquier vasija, La vasija no, nomás está ahí, sí, no. Para que esa potencia yo la reciba, primeramente tengo que tener fe. Una fe que obedece, porque la potencia no va a ser gratuita. Si yo no tengo esa potencia, ¿acaso yo podré ser transformada a la imagen y semejanza del mismo Dios? No. Esa es una ridiculez que la gente que piense eso. ¿Cómo va a ser posible que gente que diga que está pecando y que se para a predicar y que dice que tiene pecado oculto y que peca y luego que se vuelve a levantar y sigue? ¿Esto qué es? Eso es burlarse del poder de Dios. Nos ha dado una potencia, dice, para que esa potencia tome dominio de todo, principalmente de mí. Amén. Por eso se pelean las pugnas entre potencias políticas y militares, porque Rusia quiere ser potencia, pues no fue. Estados Unidos se perfilaba para la potencia, pero tampoco va a ser, porque según la Escritura dice que Estados Unidos no va a ser la potencia, que la potencia que va a ser China. Y me dicen, pero ¿dónde dice la Biblia que China? No lo dice. Son códigos ocultos, es revelación. Entonces, esa potencia, por eso Job tuvo revelación, porque él tenía esa potencia para poder estar sin pecado, pero le faltaba la omnipotencia. Amén. Nosotros, con esa potencia que tenemos, es una potencia, pero sin la omnipotencia de Dios, no nos quedamos más que en el proceso, pero nunca vamos a alcanzar. La transformación. Nunca vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? Esa potencia, primeramente es indispensable que yo sepa que la tengo.
Si no, de otra manera, yo no puedo vencer al inicuo que está encarnado en mis miembros. Sí, por nuestras propias fuerzas. No, ya quedó demostrado que haga lo que haga. Porque la Biblia es clara. Sin mí nada son. Amén. Así que no. Y se trata en esta vida de que yo sea transformado, de que sea madurado por esa potencia. Amén. Para que cuando venga realmente la prueba, la omnipotencia de Dios me libere. Pero no es cosa de estar, bueno, así, de tibiezas. Dice que los tibios, por eso dice, yo te quiero, mira, que seas radical. Hay 3 tipos de personas. ¿Cuáles son? Frío, caliente y tibio. Si no somos radicales, es que dicen, no, es que si una persona radical es una persona extremista. No, es una persona madura, una persona radical. Exactamente. ¿Sí? Madura, un cristiano maduro es una persona radical. Ahorita que estamos en esta transición del gobierno, prometió muchas cosas. El futuro presidente, muchas cosas prometió. Pero para ser radical, ¿ustedes creen que él va a cumplir sin ser un radical? ¿Creen que va a cumplir las promesas que hizo? No. No las va a cumplir, al menos que sea un hombre de ley, un hombre de la palabra de Dios, radical. Pero como no va a querer esa radicalidad, porque dice, no, si digo aquí, estos se van a enojar conmigo, y si digo acá, mejor hago un término medio, negocio, y ahí nos la llevamos. Nada más que no olviden que estamos en una situación sumamente crucial, porque los gobernantes que prometen mucho y ganan por mayoría, es como si la palabra nos prometiera mucho y luego no nos cumpla. Por eso dice, mira, en Malaquías, ustedes me han robado y todavía preguntan que por qué les va como les va. Dicen que no, que cómo va a robar el hombre a Dios. Pues ustedes me han robado. Pero si ustedes se arrepienten, radical, si dan la espalda, ese es radical. El arrepentimiento es radical. No es que ahí vas, ay, me voy a arrepentir, ya pequé menos, ya pequé menos, ya pequé menos, ya pequé menos, ya pequé menos. ¿Sí? No, eso no es, eso es ser un tibio. Radical es el que dice, estaba aquí, pero ahora mira, así te dejo. Y aquí empieza la transformación. No hay, antes no hay transformación, antes hay pura tibieza. Entonces sí, esténse muy pendientes de nuestro gobierno, porque tiene muchos enemigos que no votaron por él. Los tiene bien declarados. Pero a la hora, y búsqueme una cita que dice, tus enemigos serán mis amigos. Pero a la hora que estos gobiernos que nomás son puros, y todos, todos, que nomás prometen para que la gente tome el anzuelo, así están también igual en las iglesias. Prometen, ven por tu milagro, ven aquí, mira que esto, que lo otro. Todo el mundo está así, pretendiendo lo que no cumplan. Y les dice el Señor en aquel tiempo a los judíos, 400 años antes de que viniera el Mesías, ¿verdad? Juan el Bautista, que vino primero. Si ustedes se arrepienten y dejan sus malos caminos, yo les garantizo que ustedes van a tener éxito. Y todavía les dice, idos. Y les digo con toda confianza, yo siendo la omnipotencia, yo siendo el Todopoderoso, a ver, pruébame, a ver si no te lo cumplo. Amén. Pruébame. Amén. Y yo en esta mañana les digo a todos los que están aquí, si usted está en una tibieza espiritual y todavía dice, es que tengo muchas cargas, no puedo con las cargas que tengo, pues es porque usted no ha confiado en el que le dice, ven a mí y entrégame todo, porque no quieren ser radicales, mejor están así con tibiezas.
¿Qué dice la palabra? Dice, entonces cuando esos gobiernos que prometen lo que no van a cumplir, porque a la hora de ser radicales quieren estar bien con todos. Por eso aquí dice en Mateo, si yo soy una persona radical en las cosas de Dios o en cualquier asunto, ¿cómo me va a creer la gente, verdad? No, hombre, me van a odiar. Pero no podemos ser así. Pero en este mundo hay puro convencionalismo, pero la palabra no, la palabra es radical. Te prefiero frío o caliente, pero tibio no me interesa. ¿Qué dice ese texto? Ahí lo dice la Biblia. Cuando se viene la crisis, dice, tus enemigos serán mis enemigos. Tus amigos serán. ¿Cómo dice? En Éxodo. En tiempos de crisis, tus enemigos son mis amigos. Y esos gobiernos cuando no cumplen, imagínense, ya tienen los enemigos declarados. Otro tanto que están esperando que se les cumpla lo que se les prometió. Amén. Dice Éxodo 23, verso 22, dice, pero si en verdad obedeces mi voz y haces todo lo que yo te digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Amigo, ¿cómo? Seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. O sea que se juntan. Porque los amigos que los engañaron se vuelven enemigos. Por eso es de aquí que dice, hay muchos falsos que prometen, que le dicen al pueblo, no pasa nada, pasa mucho. Dice, falsos profetas muchos engañarán, porque están diciendo al pueblo que un poco de levadura no importa, nada más. Que con que te arrepientas a los 5 minutos antes de que suene la trompeta ya estás bien. ¿Y dónde está la transformación? ¿Dónde está? Dios no está jugando. Amén. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué nos movió tanto esta enseñanza toda la semana y habitó? Pues, ¿qué es habitar y quién habitó? Y voy a preguntarle al Strong y me dice qué significa, fíjese nada más. Es una raíz primaria cuyo significado es Yesh-Hev. Y significa sentarse. Es pues tan importante lo que hablábamos. Amén, amén. Reposar en esa potencia, en esa omnipotencia para que yo pueda tener esa omnipotencia. Tengo que entrar en el reposo. Tengo que estar sentada en el pico de la montaña, reposando en lo que hizo el Altísimo, para que yo tenga esa potencia obrando en mí. Si yo no estoy sentada en lugares celestiales, en lo más alto de la montaña, ¿acaso voy a poder gozar tendré la potencia, pero no voy a tener la omnipotencia? Amén. Son dos cosas diferentes. Entonces dice, es sentarse. Porque Él así se va a sentar, a hacer juicio a las naciones. Él se va a sentar a hacer juicio, así como Él está sentado, dice que está sentado a la diestra del Padre. Y que juntamente con Él, por su infinito poder y omnipotencia, ¿qué dice? Estoy sentado. Nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Escondidos en Él. Entonces, ¿de quién yo voy a temer aquí en la tierra? De lo que me puede hacer el hombre. ¿Por qué voy a estar asustado de que vienen tiempos dificilísimos? ¿Por qué voy a estar asustado de guerras y terremotos? Pero ¿sabes por qué nos asustamos? Porque no conocemos nuestra posición. Así es. Entonces dice aquí que, fíjate lo que significa. Juicio, o sea, reposo y juicio.
que cuando se perfile, y hasta se está hablando de una tercera guerra mundial, una batalla en Armagedón. Este tratado de paz va a llevar a todas las naciones a que se acabe la guerra. Pero nada más para que todos estén unidos bajo una sola potencia. Un orden, un gobierno mundial. Cuando todos estén unidos bajo una sola potencia, un solo gobierno mundial dominando a todas las naciones, es cuando viene una emboscada para la humanidad. Es cuando viene, oirán de tratado de paz, ¿verdad? ¿Cómo dice? De paz y seguridad. Cuando oigan, dice, cuando ustedes escuchen de paz y seguridad, ¿saben qué está preparando el enemigo usando a una potencia mundial? ¿Saben qué está preparando? Una emboscada para que todos vayan a un lugar y entonces venga el juicio sobre todos los que ahorita, como creyentes, no dejan de hacer iniquidad. Viene una emboscada y todo el mundo va a decir, es que hoy están ofreciendo paz y seguridad, ¿por qué no quieren paz y seguridad? ¿Acaso es una paz verdadera cuando Él dice que todo esto va a suceder porque Él es el que va a venir a imponer la paz? Él es el príncipe de paz. Los demás son sumamente usurpadores, simplemente usurpadores. Amén, así es. Me llama la atención, pastora, porque la palabra que el Señor la llevó a buscar también significa someterse. Entonces, para que habite en nosotros el Espíritu Santo, para que habite Cristo y recibamos toda la omnipotencia de la plenitud de la deidad de Dios, es necesario que nos sentamos y nos sometamos. Y el sometimiento habla de esa fuerza, de la calidez del ser caliente, de dejar de ser radical, fríos, de ser radical, o tibios, exactamente, para tomar, porque justamente hablando de la cuestión geopolítica que está mencionando, el tratado o las cláusulas menores indican sí una paz bajo la alienación de un solo paradigma de gobierno, pero también esto habla de posturas, habla de bandos. ¿Por qué? Porque de primera mano las potencias tienen que enfrentarse para llevar a la unanimidad. Y entonces lo mismo lo vimos en la historia, en los años 19, 17, con la Primera Guerra Mundial, en los años siguientes, en 1930 y pico, con la Segunda Guerra Mundial. Para que ahora el mundo esté organizado como está, según el hombre, fue necesario primero la pugna entre ellos. Lo mismo va a pasar ahorita. Lo mismo. ¿Y quién está en medio de esta pugna? Sencillamente el hombre. Exactamente. Entre las potencias mundiales encabezadas por Satanás y los desapercibidos que somos nosotros la iglesia, que no estemos velando y orando lo que dice aquí, pues vamos a hacer sencillamente carne de cañón. Así entonces, fíjese, pero aquí el nombre es y habitó, dice que es la palabra Yeshev o Yeshav. Mira, aquí está una clave muy importante. Sencillamente Él habitó, se hizo carne para venir a morir y darme a mí liberación, la victoria, la salvación, el triunfo. Y Él solamente puede ser mi libertador ahorita en este tiempo cuando yo estoy sentada en lo más alto juntamente con Él. Y ese nombre de Yeshev significa Yeshua. Tanto nos peleamos por el nombre. Dice Yeshua, el Salvador. Yeshua. Yeshua quiere decir el nombre en hebreo: auxilio, victoria, prosperidad, salvación, salvador, triunfo. Estar abierto o libre. Amén. Cuando Él se dejó traspasar su corazón,
se abrió la salvación a la humanidad. Amén, así es. Entonces, imagínese usted que, ¿quién habitó? Yeshua, el Salvador, el Libertador, el día de reposo, el que me hace reposar en su presencia desde siempre. Dice, pero cuando Él vino y murió, Él se convirtió en el Señor del reposo. Ese es el verdadero reposo, hermanos. No es que el reposo yo lo tengo nada más religiosamente, sino que para yo sentada en ese lugar, no tengo que caminar si no estoy sentada, Amén. Morando con Así Él es. en ese reposo, para que yo pueda caminar en victoria aquí Gloria en a este Dios. mundo. Ese es un verdadero nacido de nuevo, uno que no está diciendo, es que a veces puedo, a veces no puedo. Si estás en ese reposo, tienes la potencia en ti y la omnipotencia Amén. que está sobre ti. Gloria a Dios, así Que es. son dos cosas diferentes. Totalmente. Emmanuel contigo, la potencia morando en ti y esa omnipotencia. Amén, gloria a Dios. Entonces la potencia tan pequeña que yo tengo ahorita se convierte en la omnipotencia de Dios. Por eso Él te dice, te quiero frío, te quiero caliente, porque no nos dio cualquier poder. Si estamos viendo que China y Estados Unidos se están perfilando como megas potencias para dominar todas las potencias, dice, pues yo te he dado dominio para que tú domines tu cuerpo y después puedas Amén. dominar a otros. Amén. Pero queremos dominar a otros, enseñar a otros, y ni siquiera hemos entendido qué clase de vasija soy yo. Gloria a Pastora. Dios. Para eso vino a habitar Amén. el mismo Pastora. Yeshua, que Pastora. sí. En Hebreos 4, verso 1 dice que todavía sigue vigente, la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Amén. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Y de quién está hablando? De los judíos que aún están Así es. esperando al Mesías. Ellos no tienen ese reposo, aunque ellos todos los sábados guarden sus fiestas. Pero también eso nos habla de la iglesia, porque por ejemplo en la segunda carta de los Corintios capítulo 6 dice, verso 1 dice, y como colaboradores con Él, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Entonces, precisamente cuando hablaba lo de la tibieza, citando la porción del Apocalipsis que dice, porque el Señor no quiere tintas medias, con el Señor o eres frío o eres caliente. No, dice, la gracia que yo te di no la recibirás en vano. Yo te di gracia sobre gracia, yo te di la salvación y te di la capacitación para que puedas vivir siendo salvo. Entonces, Sino qué chiste tendría mi transitar aquí en la vida. ¿Para qué vivir siendo solo para que yo transmita el mensaje del exactamente. Evangelio? Amén. Nosotros somos portadores del Evangelio que está en nosotros, esa potencia liberadora. Fluye de nuestro interior, pero no de mi Así es, ser, la sino de mujer la que carga la potencia vida, que así está en es. mí. Así Por eso es. decía la hermana Connie, ¿por qué ya no está? Pues porque sencillamente no hemos comprendido por qué no es eficaz. Porque no todos queremos ser quebrantados y no tenemos la capacidad todavía de discernir espiritualmente realmente todo lo que significa de manera natural lo que está escrito aquí. Amén. Entonces dice que aquí, Jacob, porque regresando a nuestra para allá, dice que, primero quiero nada más leer esto, para eso vino a habitar, para transformarnos, ya quedó. Dice que cuando Jacob fue tocado por el Señor, lo tocó en su fuerza natural. Le quitó la fuerza natural. Cuando le toca la fuerza natural, quiere decir que le quita sus pensamientos, sus ideologías. Le quita todo obstáculo mental. Todo
obstáculo mental. El hombre natural está nomás en lo que dijimos hoy en la mañana. A nivel natural, como dice, fue creado el primer hombre, un hombre natural, hombre animal, en un estado muy leve. El hombre como Jacob dice que cuando fue transformado, Amén. fue tocado, entonces en ese momento, tocado físicamente, dice, en ese momento sufrió un cambio metabólico. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de caminar, porque tenía que caminar así. Ranqueando. Tenía que caminar así. Lo quebrantó. Eso caminar así, pues lo humilló mentalmente. Y ahí apenas empieza otro proceso. Dice ahí en Romanos 12:2, si lo quieres buscar, ahí empezó Jacob a madurar espiritualmente, ya no metabólicamente ni biológicamente, ya espiritualmente empezó a madurar. Ese es el proceso en el que nosotros debemos de estar muy atentos. Realmente, ¿yo estoy madurando espiritualmente o sigo aferrada a mi mente? Así es, amén. Así es. ¿Qué dice en Romanos 12, verso 2? Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. ¿Por qué insiste la gente que tiene que circuncidarse para cambiar su manera de pensar? No tiene nada que ver lo biológico con lo espiritual. Porque aunque usted esté circuncidado biológicamente, usted va a seguir pensando como un hombre viejo. Así es. Transfórmese del pensamiento, hermano. Todo está aquí, porque aquí es donde trabajó la serpiente tortuosa. Nos torció. Torció. ¿Por qué se empeñan en...? Dice que la mente tiene mano. La mano no tiene mente. La mente ordena la mano. Así es. A usted le pueden cortar todo, nomás dejarle aquí el puro pescuezo y estar pensando de manera perversa. Así es. Bueno, de hecho hay muchos que están parapléjicos, que no se mueven y están pensando puras cosas inmundas. Pastora, yo quiero completar lo que leyó Isabel en Romanos 12:2 con Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él nos hizo. Y ahorita vamos a traer la enseñanza de la vasija, porque apenas estamos carburando, ¿verdad? Entonces dice que Jacobo, después de que fue tocado en su mente natural, en su metafísica, que hay una línea muy delgada entre lo metafísico y lo espiritual. Y lo espiritual, así es. Muy, muy delgadita. Muy delgada. Entonces dice que ya él empezó a madurar, y cuando nosotros empezamos a madurar, entonces empezamos a ser llenos de la vida divina. Eso nos enseña todo el Génesis hasta el capítulo 42. Por eso es que en Jacob se lleva mucho tiempo explicándonos esa vida, porque eso es apasionante lo que Dios hizo con Jacob, y nos gusta mucho decir Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero yo no he entendido por qué. Sí, porque estamos ya hablando de que Jacob en su transformación ya lo podía ver, lo podía discernir lo que es Dios. Dios ¿no? de Abraham. Al Dios divino, Dios de no, Abraham, no sí. nomás a un plano someramente, ¿cómo se dice? Limitado, porque nosotros Literal. lo limitamos. Pero también ahí está describiendo el proceso de todo discípulo. Dios de Abraham te saca, Génesis 12, sal de tu casa y de tu parentela, te saca del mundo, te saca de lo que es, para que aprendas por fe a creer. Y dice que aquel que creyere verá la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Saber quién es el Mesías. ¿Cuál es la gloria de Dios? El Espíritu Santo, la gracia con Isaac. Y
¿para qué nos sirve haber salido del mundo y entonces después haber recibido la gracia de ser salvos y capacitados para ser transformados? Y entonces Romanos 12:2 tiene toda la función, y también Primera de Juan capítulo 2 verso 15, cuando dice: no amen al mundo ni a sus deseos, ni las cosas que están en este, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, aquel que no ha pasado por el proceso de conocer al Dios de Abraham, de salir al Dios de Isaac, de tener la gracia sobre la gracia, y el Dios de Jacob, de seguir en el proceso de la transformación, no somos nada. No tiene nada. Por eso dice, si Dios es Dios, si Dios es Dios, hermanos, dice que nosotros debemos de servirlo. Tanto decimos que es Dios, pues sírvale con todo su corazón, dice, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Amén. Y si es rey, pues yo conozco que los reyes se les obedece, ¿verdad? Pero nosotros no le conocemos ni como Dios ni como rey, hacemos lo que se nos antoja. Al cabo Él es muy bueno, Dios es amor. Entonces dice que todo ese capítulo de Génesis hasta el 42, y eso nos lleva, dice, nos muestra un cuadro completo de cómo los seres humanos pueden ser hechos nuevamente. Dios Todopoderoso, Amén. Príncipe de paz. Amén, amén. Bendito eres, Señor. Todo eso, Él nomás lo iba a hacer para salvarme, no. Para regresarme a mi estado original que yo perdí. Amén. Amén, amén. Pues ustedes me han robado. Pero si ustedes se arrepienten, radical, si dan la espalda, ese es radical, el arrepentimiento es radical. No es que vas, ay, me voy a arrepentir, ya pequé menos, ya pequé menos, ya pequé menos, ya pequé menos, ya pequé menos. ¿Sí? No, eso no es, eso es ser un tibio. Radical es el que dice, estaba aquí, pero ahora mira, así te dejo. Y aquí empieza la transformación. No hay, antes no hay transformación, antes hay pura tibieza. Yo digo, bueno, ¿por qué nos movió tanto esta enseñanza toda la semana y habitó? Pues, ¿qué es habitar y quién habitó? Y voy a preguntarle al Strong y me dice qué significa, fíjese nada más. Es una raíz primaria cuyo significado es Yesh-Hev. Y significa sentarse. Es pues tan importante lo que hablábamos. Amén, amén. Reposar en esa potencia, en esa omnipotencia, para que yo pueda tener esa omnipotencia, tengo que entrar en el reposo. Tengo que estar sentada en el pico de la montaña, reposando en lo que hizo el Altísimo, para que yo tenga esa potencia obrando en mí. Si yo no estoy sentada en lugares celestiales, en lo más alto de la montaña, ¿acaso voy a
poder gozar de tener la potencia, pero no va a tener la omnipotencia. Amén. Son dos cosas diferentes. Entonces dice, es sentarse. Porque Él así se va a sentar, a hacer juicio a las naciones. Él se va a sentar a hacer juicio, así como Él está sentado, dice que está sentado a la diestra del Padre. Y que juntamente con Él, por su infinito poder y omnipotencia, ¿qué dice? Estoy sentado. Nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Escondidos en Él. Entonces, ¿de quién yo voy a temer aquí en la tierra? De lo que me puede hacer el hombre. Porque voy a estar asustado de que vienen tiempos dificilísimos. Porque voy a estar asustado de guerras y terremotos. Pero ¿sabes por qué nos asustamos? Porque no conocemos nuestra posición. Así es. Entonces dice aquí que, fíjate lo que significa. Juicio, o sea, reposo y juicio. Eso está cuando se perfile, y hasta se está hablando de una tercera guerra mundial. Una batalla en Armagedón. Este tratado de paz va a llevar a todas las naciones a que se acabe la guerra. Pero nada más para que todos estén unidos bajo una sola potencia. Un orden, un gobierno mundial. Cuando todos estén unidos bajo una sola potencia, un solo gobierno mundial dominando a todas las naciones, es cuando viene una emboscada para la humanidad. Es cuando viene, oirán de tratado de paz, ¿verdad? ¿Cómo dice? De paz y seguridad. Cuando oigan, dice, cuando ustedes escuchen de paz y seguridad, ¿saben qué está preparando el enemigo usando a una potencia mundial? ¿Saben qué está preparando? Una emboscada. Para que todos vayan a un lugar y entonces venga el juicio sobre todos los que ahorita, como creyentes, no dejan de hacer iniquidad. Viene una emboscada y todo el mundo va a decir, es que hoy están ofreciendo paz y seguridad, ¿por qué no quieren paz y seguridad? ¿Acaso es una paz verdadera cuando Él dice que todo esto va a suceder porque Él es el que va a venir a imponer la paz? Él es el príncipe de paz. Los demás son sumamente usurpadores, simplemente usurpadores. Amén, así es. Me llama la atención, pastora, porque la palabra que el Señor la llevó a buscar también significa esto, someterse. Entonces, para que habite en nosotros el Espíritu Santo, para que habite Cristo y recibamos toda la omnipotencia de la plenitud de la deidad de Dios, es necesario que nos sentamos y nos sometamos. Y el sometimiento habla de esa fuerza, de la calidez, del ser caliente, del dejar de ser radical, fríos, de ser radical, o tibios, exactamente, para tomar, porque justamente hablando de la cuestión geopolítica que está mencionando, el tratado o las cláusulas menores indican sí una paz bajo la alienación de un solo paradigma de gobierno, pero también esto habla de posturas, habla de bandos. ¿Por qué? Porque de primera mano las potencias tienen que enfrentarse para llevar a la unanimidad. Y entonces lo mismo lo vimos en la historia, en los años 19, 17, con la Primera Guerra Mundial, en los años siguientes, en 1930 y pico, con la Segunda Guerra Mundial. Para que ahora el mundo esté organizado como está, según el hombre, fue necesario primero la pugna entre ellos. Lo mismo va a pasar ahorita. Lo mismo. ¿Y quién está en medio de esta pugna? Sencillamente el hombre. Exactamente. Entre las potencias mundiales encabezadas por Satanás y los
desapercibidos que somos nosotros la iglesia, que no estemos velando y orando lo que dice aquí, pues vamos a hacer sencillamente carne de cañón. Así Entonces, fíjese, pero aquí el nombre es y habitó, dice que es la palabra Yeshev o Yeshav. Mira, aquí está una clave muy importante. Sencillamente Él habitó, se hizo carne para venir a morir y darme a mí liberación, la victoria, la salvación, el triunfo. Y Él solamente puede ser mi libertador ahorita en este tiempo cuando yo estoy sentada en lo más alto juntamente con Él. Y ese nombre de Yeshev significa Yeshua. Tanto nos peleamos por el nombre. Dice Yeshua, el Salvador. Yeshua. Yeshua quiere decir el nombre en hebreo: auxilio, victoria, prosperidad, salvación, salvador, triunfo, estar abierto o libre. Amén. Cuando Él se dejó traspasar su corazón, se abrió la salvación a la humanidad. Amén, así es. Entonces, imagínese usted que y habitó, ¿quién habitó? Yeshua, el Salvador, el libertador, el día de reposo, el que me hace reposar en su presencia desde siempre. Pero cuando Él vino y murió, Él se convirtió en el Señor del reposo. Ese es el verdadero reposo, hermanos. No es que el reposo yo lo tengo nada más religiosamente, sino que para yo sentada en ese lugar, no tengo que caminar si no estoy sentada, morando con Él en ese reposo, para que yo pueda caminar en victoria aquí en este mundo. Ese es un verdadero nacido de nuevo, uno que no está diciendo, es que a veces puedo, a veces no puedo. Si estás en ese reposo, tienes la potencia en ti y la omnipotencia que está sobre ti. Sobre ti, gloria a Dios, así que son dos cosas diferentes. Totalmente. Emmanuel contigo, la potencia morando en ti y esa omnipotencia. Amén, gloria a Dios. Entonces la potencia tan pequeña que yo tengo ahorita se convierte en la omnipotencia de Dios. Por eso Él te dice, te quiero frío, te quiero caliente, porque no nos dio cualquier poder. Si estamos viendo que China y Estados Unidos se están perfilando como megaspotencias para dominar todas las potencias, dice, pues yo te he dado dominio para que tú domines tu cuerpo y después puedas dominar a otros. Pero queremos dominar a otros, enseñar a otros, y ni siquiera hemos entendido qué clase de vasija soy yo. Gloria a Dios. Para eso vino a habitar el mismo Yeshua, que es... Sí. En Hebreos 4, verso 1 dice que todavía sigue vigente, la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Amén. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Y de quién está hablando? De los judíos que aún están esperando al Mesías. Ellos no tienen ese reposo, aunque ellos todos los sábados guarden sus fiestas. Pero también eso nos habla de la iglesia, porque por ejemplo en la segunda carta de los Corintios capítulo 6 dice, verso 1 dice, y como colaboradores con Él, también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Entonces, precisamente cuando hablaba lo de la tibieza, citando la porción del Apocalipsis que dice, porque el Señor no quiere tintas medias, con el Señor o eres frío o eres caliente. No, dice, la gracia que yo te di no la recibirás en vano. Yo te di gracia sobre gracia, yo te di la salvación y te di la capacitación para que puedas vivir siendo salvo. Entonces, no, ¿qué chiste tendría mi transitar aquí en la vida? ¿Para qué vivir siendo salvo? Para que yo transmita el mensaje del Evangelio. Amén. Nosotros somos portadores del Evangelio que está en nosotros, esa potencia liberadora.
fluye de nuestro interior, pero no de mi ser, sino de la potencia que está en mí. Por eso decía la hermana Connie, ¿por qué ya no está? Pues porque sencillamente no hemos comprendido por qué no es eficaz, porque no todos queremos ser quebrantados y no tenemos la capacidad todavía de discernir espiritualmente realmente todo lo que significa de manera natural lo que está escrito aquí. Amén. Entonces dice que aquí, Jacob, porque regresando a nuestra parashá, dice que, primero quiero nada más leer esto, para eso vino a habitar, para transformarnos, ya quedó. Dice que cuando Jacob fue tocado por el Señor, lo tocó en su fuerza natural. Le quitó la fuerza natural. Cuando le toca la fuerza natural, quiere decir que le quita sus pensamientos, sus ideologías. Le quita todo obstáculo mental. Todo obstáculo mental. El hombre natural está nomás en lo que dijimos hoy en la mañana. A nivel natural, como dice, fue creado el primer hombre, un hombre natural, hombre animal, en un estado muy leve. El hombre como Jacob dice que cuando fue transformado, fue tocado, entonces en ese momento, tocado físicamente, dice, en ese momento sufrió un cambio metabólico. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de caminar, porque tenía que caminar así. Tenía que caminar así. Lo quebrantó. Eso caminar así, pues lo humilló mentalmente. Y ahí apenas empieza otro proceso. Dice ahí en Romanos 12:2, si lo quieres buscar, ahí empezó Jacob a madurar espiritualmente, ya no metabólicamente ni biológicamente, ya espiritualmente empezó a madurar. Ese es el proceso en el que nosotros debemos de estar muy atentos. Realmente, ¿yo estoy madurando espiritualmente o sigo aferrada a mi mente? Así es, amén. Así es. ¿Qué dice en Romanos 12, verso 2? Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. ¿Por qué insiste la gente que tiene que circuncidarse para cambiar su manera de pensar? No tiene nada que ver lo biológico con lo espiritual. Porque aunque usted esté circuncidado biológicamente, usted va a seguir pensando como un hombre viejo. Así es. Transfórmese del pensamiento, hermano. Todo está aquí, porque aquí es donde trabajó la serpiente tortuosa. Nos torció. Torció. ¿Por qué se empeñan en...? Dice que la mente tiene mano. La mano no tiene mente. La mente ordena la mano. Así es. A usted le pueden cortar todo, nomás dejarle aquí el puro pescuezo y estar pensando de manera perversa. Así es. Bueno, de hecho hay muchos que están parapléjicos, que no se mueven y están pensando puras cosas inmundas. Pastora, yo quiero completar lo que leyó Isabel en Romanos 12:2 con Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él nos hizo. Y ahorita vamos a traer la enseñanza de la vasija, porque apenas estamos carburando, ¿verdad? Entonces dice que Jacobo, después de que fue tocado en su mente natural, en su metafísica, que hay una línea muy delgada entre lo metafísico y lo espiritual. Y lo espiritual, así es. Muy, muy delgadita. Muy delgada. Entonces dice que ya él empezó a madurar, y cuando nosotros empezamos a madurar, entonces empezamos a ser llenos de la vida divina. Eso nos enseña todo
el Génesis hasta el capítulo 42. Por eso es que en Jacob se lleva mucho tiempo explicándonos esa vida, porque eso es apasionante lo que Dios hizo con Jacob, y nos gusta mucho decir Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero yo no he entendido por qué. Sí, porque estamos ya hablando de que Jacob en su transformación ya lo podía ver, lo podía discernir lo que es Dios. Dios de Abraham. Al Dios divino, Dios no Abraham, nomás a un plano someramente, ¿cómo se dice? Limitado, porque nosotros Literal. lo limitamos. Pero también ahí está describiendo el proceso de todo discípulo. Dios de Abraham te saca, Génesis 12, sal de tu casa y de tu parentela, te saca del mundo, te saca de lo que es, para que aprendas por fe a creer. Y dice que aquel que creyere verá la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Saber quién es el Mesías. ¿Cuál es la gloria de Dios? El Espíritu Santo, la gracia con Isaac. ¿Y para qué nos sirve haber salido del mundo y entonces después haber recibido la gracia de ser salvos y capacitados para ser transformados? Y entonces Romanos 12:2 tiene toda la función, y también Primera de Juan capítulo 2 verso 15, cuando dice: no amen al mundo ni a sus deseos, ni las cosas que están en porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, aquel que no ha pasado por el proceso de conocer al Dios de Abraham, de salir al Dios de Isaac, de tener la gracia sobre la gracia, y el Dios de Jacob, de seguir en el proceso de la transformación, no somos nada. No tiene nada. Por eso dice, si Dios es Dios, si Dios es Dios, hermanos, dice que nosotros debemos de servirlo. Tanto decimos que es Dios, pues sírvale con todo su corazón, dice, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Amén. Y si es rey, pues yo conozco que los reyes se les obedece, ¿verdad? Pero nosotros no le conocemos ni como Dios ni como rey, hacemos lo que se nos antoja. Al cabo Él es muy bueno, Dios es amor. Entonces dice que todo ese capítulo de Génesis hasta el 42, y eso nos lleva, dice, nos muestra un cuadro completo de cómo los seres humanos pueden ser hechos nuevamente, hechos una vasija nueva, 18. Ser transformados para expresar a Dios, su divinidad, su imagen, y representarlo con dominio. ¿Dónde vamos a presentar, dónde vamos a ejercer ese poder de dominio? ¿En el mundo espiritual o en el mundo material? En el mundo material. Y esa es la potencia y la omnipotencia de Dios. Porque impacta en lo natural, porque un hombre que ha sido renovado, regenerado en su espíritu, que ha pasado por el proceso de transformación de su mente para ahora tener la mente de Cristo, impacta en lo físico, porque su vida da testimonio de esa transformación. Tiene poder. Así es. Y por eso dice que cuando en el milenio vamos a gobernar juntamente con Él, tomar dominio y autoridad. Entonces dice aquí la vasija. Le dice ahí en Jeremías 18:6, que tanto lo hemos hablado, que tanto lo hemos cantado. Le pregunta, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Amén. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Está viendo la casa de Israel ahorita. Entonces dice que el alfarero celestial tiene 3 vasijas. 3 vasijas. Vamos a ver cuáles son esas 3 vasijas. Ahí en el Jeremías 18, del 1 al 6, leemos que la palabra del Señor vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír, fíjese, te haré oír mis palabras. Entonces dice Jeremías, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo
otra vasija, otra bien diferente, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no, lo que leí al principio, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, oh casa de Israel. Mira, hermanos, si nosotros como creación magnífica del Señor, que nos ha dado tantos dones, tantas habilidades, tanta inteligencia, como les iba a decir hace rato que los científicos decían, el hombre es tan inteligente, comparte atributos divinos de manera natural. Amén. De manera natural, así como está usted. No tiene que nacer de él, usted es inteligente porque así nos hizo. Ha sido capaz de transformar casi todas las cosas que Dios ha creado. E inclusive el átomo lo ha transformado. Lo único que el hombre no puede transformar es a otro ser humano. No puede cambiar la manera de pensar. El hombre no tiene poder para transformar ni para cambiar a otro ser humano. Eso solo Dios. No lo puede, solamente el alfarero. Amén. Entonces dice que vamos a considerar una cosa aquí. Que Jeremías dice que fue a casa del alfarero. Dice que él fue ahí y una vez en el taller del alfarero recibió el mensaje de la palabra de Dios, mensaje que lo tenía que comunicar al pueblo. Fue enviado ahí a la casa del alfarero y Jeremías obedece. Este mensaje era para la casa de Israel en aquel tiempo y en nuestro tiempo. Pero en esta ocasión vamos a poner un poquito de atención, a ocuparnos del alfarero. El alfarero celestial que hizo 3 vasijas muy especiales, porque el alfarero celestial es el mismo Dios. Amén. El taller del alfarero es la tierra o el mundo, porque el hombre vino del polvo de la tierra. Ahí es donde se hace todo. Así es. Y dice que después que hizo al hombre la tierra, lo hizo muy bien, lo sopló y le dio aliento de vida. Y entonces el hombre vino a ser sencillamente un alma viviente. O sea, un ser que aparte de ser racional, tenía el aliento de vida del que lo hizo. Lo dotó de una sustancia muy diferente a todos los demás animales que también tienen un poco de razón. No es el único hombre que es racional, ¿verdad? No, bueno, incipientemente todas las especies vivas tienen instintos y el instinto está dentro de considerado como una razón primitiva. Exacto. Tienen un cierto razonamiento los animales. Razonan cuando saben que no pueden acostarse en un montón de brasas, están razonando. Muy elementalmente, pero no es la razón lo que distingue al hombre de los demás animales. No, es el elemento divino que se sopló en el hombre. Es el elemento divino, cosa que no tienen los demás seres vivientes. Así es. ¿De acuerdo? Totalmente discernimiento. Así es. Entonces dice que la primera vasija se echó a perder. ¿Y por qué se echó a perder? Por el material que estaba hecho. Así es. No porque el que lo hizo la haya hecho defectuosa, él la hizo perfecta dentro de sus limitaciones, la hizo perfecta. Señor. Se echó a perder por el elemento con lo que estaba fabricado. Entonces dice que no fue error del alfarero, sino del mismo barro, de la naturaleza del barro. Entonces, ese primer Adán se echó a perder. ¿Y cómo se echó a perder? Porque tenía, aparte del razonamiento, tenía
discernimiento, tenía libertad para elegir, tenía libertad para saber si obedecía o no obedecía. Tenía esa libertad. Pero aquí esa primera vasija decidió no obedecer a Dios. Y aquí es donde empieza todo el dilema. Dice que primeramente pecó contra Dios, se alejó de Dios, le dio la espalda a Dios. Eso ya lo hemos hablado mucho, le dio la espalda, estaba viendo para allá, hizo esto. Ahora, igual modo nos pide, cuando dice no seas ni frío ni caliente, date un giro de 180 grados para que me puedas otra vez buscar a mí. Para que retornes. Retornar es así. Nacer de nuevo. Eso es arrepentirse. Una vez que Él me salva por gracia y me da todo por gracia, porque yo no hice nada para ser salvo, para ser liberado, no hice nada. Ahora me dice, arrepiéntete. Ya no estés siguiendo a mi adversario. ¿Te fijan la profundidad de cosas tan sencillas que nos está enseñando el Señor? Es que me sorprende tanto el Señor porque, por ejemplo, hablábamos de la primera vasija, hablamos de Adán, que era vasija hecha de la tierra, hecha de arcilla, de barro. En la instrucción en la Torá, en el capítulo 15 del libro de Levíticos habla de eso y lo hemos estado viendo en la semana y habla del proceso de purificación de las vasijas. Si este es de barro, la vasija tiene que ser destruida, quebrantada, echada, porque está contaminada con el fluido. Justamente lo que estamos viendo ahorita de esto, la corrupción de esta primera vasija de Adán. Pero si la vasija era de madera, esta era lavada con agua. Entonces, ¿qué vemos aquí? La vasija de barro y la vasija de madera también soy yo. ¿Pero cómo? La primera vasija representa mi yo antes del Señor, mi yo en el mundo, mi yo carnal, que ha sido contaminada con ese fluido, con esa simiente maligna que tiene que ser destruida. Jeremías 18 y Romanos capítulo 9 verso 21 también lo dice, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa, con la misma masa para uso honorable y para uso ordinario? Entonces, cuando el Mesías, la gracia, el sacrificio del Mesías nos lleva a entender quién es Él, a tener el Espíritu morando, el Espíritu Santo morando en nosotros para nacer de nuevo, para voltearnos. Esa es la potencia. Exacto, nos convertimos en vasijas de madera. ¿Y por qué en vasijas de madera? Porque a través del sacrificio del Mesías ahora somos salvos, estamos siendo regenerados, estamos siendo renovados, revestidos, estamos dando frutos y ahora esta vasija que está en ese proceso de transformación, según Dios de Jacob, ahora está lavándose continuamente con agua. Así Levítico es. 15 versos 12 y 13 dice, si la vasija es de madera, a esta solo tendrás que lavarla con agua. Fíjese todo lo que le pasó a esa vasija. Se apartó de Dios, entonces dice, pecó contra su alma. Y el alma, bueno, primeramente dice que pecó contra su espíritu. Se murió, fue muerto espiritualmente. Quedó muerto. Dice, muerto en delitos y pecados. Su espíritu humano quedó muerto. Aquello lo que lo hacía semejante a Dios, se murió. Ya nomás quedó semejante Así es. a un animal. Almático. Ya no tenía la semejanza de Dios, ya no tenía, porque dice, espiritualmente se murió en el momento que le dio la espalda, murió espiritualmente. Amén. Después dice que quedó separado de Dios. Después dice que también pecó contra su alma y ésta se corrompió en vicios y pecados. Y su cuerpo se enfermó hasta volverse al polvo. Por eso dice claramente que el pecado entró al mundo por un solo hombre, Amén. según dice Romanos 5, Así 12. es. Dice, Pero por otro, por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, ninguno
Ninguno puede regresar al Padre. Ya vimos lo que le pasó a Job. Entonces dice, pero el profeta también ve que el alfarero hizo otra, según le pareció mejor hacerla. Esto es la segunda vasija. El alfarero la hizo mucho mejor. De igual modo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, según Gálatas 4:4 dice, el alfarero celestial volvió a trabajar con el barro de la naturaleza humana. Y entonces la Virgen concibió y dio a luz un hijo y llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Él vuelve a trabajar la tierra y no nos deja solos. Amén. Él se queda con nosotros. Imagínense, tanto nos ama. Eso es para que digan, bueno, entonces, ¿qué paciencia tiene? Dice que envió a su hijo nacido de mujer, según Gálatas 4:4. Y la segunda vasija, el segundo Adán, quedó perfectamente y maravillosamente bien hecho. Por eso dice, Dios admirable, dice, Emmanuel. Y será su nombre, admirable consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios todopoderoso, amén, príncipe de paz. amén, amén. Bendito eres, Señor. Todo eso Él no me lo iba a hacer para salvarme, no, para regresarme a mi estado original que yo perdí. Amén, amén, amén. Entonces dice, quedó perfecto porque el verbo fue hecho carne y habitó, y aquí está la clave, habitó. Habitó entre ¿Cómo nosotros. podemos nosotros despreciar al que ha hecho todo eso para que ninguno se pierda? Amén. Dice, pues no queriendo que ninguno se pierda, Amén. Amén. sino que todos procedamos al Amén. arrepentimiento. Pero Así ¿sabe es, cuando dice eso? Quiere totalmente. decir, hay muchos hermanos, pero muchos seres humanos, creyentes o no creyentes, que se van a Gloria perder a tu nombre. por causa de que no quieren dejar su iniquidad. Si no está hablando muy seriamente, lo estaba haciendo ahí en la escuela del discipulado, que todo se enredó, hizo tal perversión en los ángeles, en la tierra, en los animales, en el hombre, y no deja de seguir haciendo daño hasta que se cumpla la sentencia, que está precisamente en Mateo 24, a punto de cumplirse la sentencia. Dios es un Dios muy serio. Lo que escrito está, se cumplirá. Amén. No les quepa ninguna duda, porque dice que en Él, dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, según Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Porque en Él habita, fíjese nada más lo que dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9. Por eso es nuestro Mesías, es nuestro Redentor. Él dice, mira, si tú te unes a mí en mi muerte y en mi resurrección, Amén. yo desde ahorita te voy a esconder y tú vas a estar reposando en mí, juntamente donde yo estoy en los lugares celestiales. Amén. Ahí vas a estar tú. Ahorita yo estoy ahí. Cada quien tiene que saber en dónde está. Pero si es tu Dios, sírvele. Y si es tu rey, obedécelo. Ya dejemos de estar jugando. Entonces dice aquí, fíjese todo lo que hizo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o santidad, que es lo mismo. Amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido ahí arriba en gloria, según
Primera de Timoteo. 3:16. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. No conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime, dice, alto más que los cielos. Amén. Él no se encuentra donde están los demonios. Satanás quiso ese lugar, subir arriba de los cielos, y se volvió en un querubín espantoso. De lo que era tan hermoso, quedó hecho una cosa horrible. Por eso es que lo pintan así. Bendito eres Dios. Sí, dice que esos ángeles que no guardaron su naturaleza angelical, no guardaron su cuerpo espiritual, dice que los degradó a tal grado que no sé, ¿por qué con nosotros tiene que ser diferente? ¿Por qué? Porque somos, ¿sabe qué? El hombre no se considera que es solamente un objeto. El hombre es muy orgulloso. Para que sea usted un verdadero hombre, se tiene que considerar un objeto. Yo soy un objeto, más. ¿Usted es un objeto, hermana? Sí. ¿Usted es un objeto? Gloria a Dios. ¿Qué objeto es usted? ¿Eh? ¿Qué? Una vajilla, digo, una vasija, perdón. Una vajilla de plata. Por eso, usted es un objeto llamado vasija. Porque estamos viendo la enseñanza de la vasija. Buena. Hay dos tipos de vasijas, de honra y de deshonra, porque ambas las usa Dios. Así es, amén. Ambas las usa. Entonces dice aquí, sigamos leyendo. No conoció pecado, inocente, sin mancha, aparte, así lo leí. Dice, entonces, así como el enemigo, el ángel, el querubín protector, que era... Me encantó la enseñanza de la mañana, hermana Susi. Sí. ¿Cómo es un querubín? A ver, dile. Un querubín, su cabeza... Eso era Lucifer. Viene de la palabra querú, ¿sí? Y su cabeza tiene 4 caras. Y lo que hablaba la pastora de cómo Satanás ha torcido todo, ahora nos lo venden al querubín como si fuera un niño. Hermoso. Un angelito hermoso. Pero el querubín tiene cara de toro, tiene cara de águila, tiene cara de hombre y tiene cara de... ¿de qué me faltó? De león. De león. Y cada uno de ellos representa la santidad del Señor. Cada uno de ellos resguarda en su persona lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada en ellos. Esos 4 seres vivientes son figuras simbólicas que representan el arca, esos seres alados que no son figuras, es simbólico. Es simbólico. Ellos protegen la gloria de Dios y están ahí guardando el paraíso para que nadie entre por ahí, porque dice que es una espada son 2 espadas, siempre están haciendo así. También en otra versión dice que es el descarnador, los querubines, porque están protegiendo la gloria de Dios. Nadie puede entrar a ese lugar si no es a través de la muerte de Cristo. Ese es el misterio más grande. Ya vimos él lo que vino a hacer, siendo quien era, estando en la posición que estaba, viene a quedarse aquí en esta tierra, pero dice, lo hizo por amor de la humanidad, lo hizo por amor a sí mismo. Amén. Así es. Por eso el hombre se cree mucho. Es que soy tan importante para Dios. Y los ángeles, los querubines no eran importantes que los degradó. Eran más importantes que nosotros. Muy importante. Y sin embargo los degradó. Y esos no tienen oportunidad de ser redimidos porque no tienen este cuerpo. No tienen el cuerpo, el Dios que se hizo carne para venir a salvar su propia creación. Por amor a sí mismo lo hizo. Que dejémonos de ser orgullosos.
soy un simple objeto. Y un objeto dice que es algo que se hizo con una vasija, es la naturaleza de la vasija, la posición, la función y la meta. Así es. Para ser usada por el que la hizo. No, yo no soy nada en sí, pero dice el apóstol Pablo, yo no soy nada. Si acaso soy algo, no es por mí, es por la potencia que está en mí. Así es, totalmente. Pero si seguimos así pensando que yo soy alguien, por eso estamos todos trabados y no vivimos plenamente lo que Dios totalmente. quiere. Trabados en puros egos. Exactamente. Yo soy más que tú. No sé. Exacto, y no podemos ver la gloria de Dios manifestarse en el cuerpo, porque estamos ensimismados en nosotros mismos. Cuando somos nada. Exactamente. Si no fuera por su gracia y su poder, su misericordia, ¿qué somos? Nada. Si tenemos fe, es porque me porto bien. Si soy salvo es porque no es nada, todo viene de Dios. Así es. Tenemos que, dice que para que un hombre sea un verdadero hombre, primeramente se tiene que ver como un objeto. No se tiene que ver más. Por eso dice el apóstol Pablo, ninguno tenga mayor estima, concepto de sí mismo que de los demás. Ninguno. Mire, si alguien fue transformado con esa potencia fue el apóstol Pablo. Por eso es tan importante que nos centremos bien nosotros en lo que es la maduración. No nomás es que ya nací de nuevo. El proceso de madurar es algo glorioso. Entonces dice aquí que así como el enemigo atacó y logró echar a perder la primera vasija, porque el enemigo es incansable. Al primer Adán dice, aún con mayor fuerza atacó y trató de dañar y echar a perder la segunda vasija. Así es. Dice que fue tentado en todo. Mateo 4, así es. Y no lo pudo vencer. Ya nos estamos dando cuenta del tremendo poder de nuestro Redentor. Yo como quisiera que así que se les metiera nomás un poquito de lo que es la potencia. Entonces dice, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, dice, lo quería matar antes de que fuera la muerte. Así es. No quería que fuera a la cruz, porque sabía que en la cruz, en el madero, iba a ser su perdición. No quería, desde que, antes de nacer, siempre lo quiso matar, porque no quería que se cumpliera. Cuando le dice el apóstol Pedro, no, que no te acontezca esto, maestro, no vayas a morir así con esa muerte tan ignominiosa. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Miren, hermanos, nosotros no podemos discernir las sutilezas del enemigo. No lo podemos discernir. Solamente que estemos bien posicionados. Bien posicionados. Si no, no vamos a discernir. Satanás es muy astuto y nunca... Bueno, ya vimos. ¿Por qué no se dice? No, yo estoy bien maduro, a mí no me hace nada. ¿Cómo podemos decir eso si al mismo Cristo trató de persuadirlo, no una vez? ¿Qué somos nosotros para tener esas pretensiones? No somos nada, pero ¿cómo nos creemos? Entonces, dice que trató de impedir... Pastora, mire, ahí mismo justamente eso que dice y que reconoce, que nos lleva a poder reconocer nuestra naturaleza y saber que no somos nada sin el Señor. Mateo, justamente con el capítulo con el que empezamos, Mateo 24, verso 24, dice con claridad, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los que han sido escogidos. Entonces eso nos lleva a, dice la Escritura, que estemos atentos, velando y orando, porque si nos descuidamos del enfoque que es Cristo, si nos descuidamos del enfoque que es estar viendo a aquel que hizo todo y que puso todo para que nosotros ahora pudiésemos vivir conforme a su voluntad, para que seamos en Él,
como también está escrito, si nos olvidamos del enfoque que es Cristo, aun que seamos escogidos, Claro. Hablábamos ayer de Romanos 11, hablábamos de que los dones, y lo decía la hermana Connie, los dones y los talentos son irrevocables, sí, pero aun que seas llamado a ser profeta, a ser maestro, a ser pastor, aun si tú no estás fijo en Cristo, autor y consumador de la fe, podrás ser engañado. Ya lo vimos y además desechado por Dios. Exactamente. Porque tenemos ejemplos a quien ha desechado. Así es. Entonces, con llamado y todo, ¿sí? Entonces, miren cómo lo perseguían, lo insultaban, lo acusaban, decía que era de Belcebú, que era tantas cosas, que era comilón, glotón, y ¿qué él hacía? Dice que nunca contestó. Así es. Digo, nunca contestó, dice que él guardó silencio. Pero solamente esa actitud, porque él sabía quién era. Amén. Si nosotros sabemos quiénes somos realmente, Amén. eso es lo importante, saber nuestra identidad, nuestra posición Amén. y nuestra meta. Amén. Entonces dice que gracias a eso, pues pudo ir a morir a la cruz para despojar a los principados y a las potestades, el mismo Satanás y su poderío. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre todos ellos en la cruz, según Colosenses 2:15. Entonces la segunda vasija, que es nuestro Señor Jesucristo, triunfó cabalmente y decretó el eterno confinamiento en el lago de fuego y azufre al mismo Satanás. Dice que en el pasaje del profeta Jeremías hay 2 vasijas. No podré yo hacer de nuevo como este alfarero. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. La primera vasija, Adán, es básicamente de barro. Barro con el soplo del Espíritu de Dios, o sea, naturaleza humana con el aliento de vida. La segunda vasija es el segundo Adán, que es Cristo. Es básicamente la divinidad concebida en el barro por la obra del Espíritu Santo. O sea, por eso dice que en él se manifestó la plenitud de la divinidad. Amén. Habitando corporalmente en la naturaleza humana. Amén. Colosenses 2:9. Ya tenemos la primera, la segunda vasija. Y nosotros dice que la tercera vasija, esto es lo más hermoso. Dios hace esta tercera vasija, básicamente la presencia de la naturaleza divina en el barro. Y el apóstol Pedro lo dice magistralmente cuando dice, y tendremos participación de la naturaleza divina. En la naturaleza humana se produce un acto de engendro de Dios, del mismo Dios. Pero dice, el que no naciera de arriba. Según Juan 1:13 dice, se lo dijo a Nicodemo, el que no nace de arriba tiene que ser engendrado de Dios. Eso es lo más hermoso. Dice, el resultado es un nuevo nacimiento, nacido del Espíritu. Juan 3:1-8, nacido de Dios, renacido por la palabra de Dios y hecho hijos de Dios según 1 de Pedro 1:23, Juan 1:12, 1 de Juan 13:1-2. Cuando solamente nosotros tenemos esta naturaleza, dice, y recibe la vida eterna, por el cual si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Amén. o nueva creación. Las cosas viejas Pasaron. pero eso lo decimos y lo decimos y lo decimos. Dice que la naturaleza divina en la naturaleza humana, o sea, esta regeneración que pasamos de muerte a vida, la transformación que viene por parte del Espíritu Santo. Amén. Eso nos da el nuevo nacimiento. Esta criatura se caracteriza única. Una persona así es característica única del evangelio, del verdadero evangelio, porque esa persona está portando en su interior, es portador del evangelio. Amén, esa vasija que Dios hizo así, esa tercera vasija, Amén. puesto que la primera falló, la segunda vasija vino a hacer todo el proceso. El mismo Dios se procesó y se fue para que yo venga ahora a tener a Cristo, el evangelio, dentro de esta vasija. ¿Es difícil comprender eso? No. Dice que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, pero ¿acaso de mi interior es de ese tesoro, de esa nueva de salvación del evangelio? El evangelio es el verbo hecho carne. Gloria a Dios, así es. Y fíjese aquí nomás lo más triste, dice que en las religiones paganas, o los que se dicen cristianos, o semi-evangelios, que son los tibios, no se produce un cambio, no se produce una transformación, y lo hemos visto muchas veces. No se produce un nuevo nacimiento, las cosas viejas no pasan y nada es hecho nuevo. El verdadero evangelio de Jesucristo es el único que reconoce la naturaleza caída y corrompida del hombre y la regenera. Muy pocos pastores reconocen la naturaleza corrompida del hombre. Por eso les dije, el verdadero hombre es el que se considera solamente un objeto, una vasija que se archicorrompió, pero ahora, gracias a la muerte y resurrección y a la obediencia, al proceso, usted puede ser ahora esa vasija transformada. Puede ser esa vasija que imparta vida a la humanidad. Amén. Lo demás es sencillamente historia. Entonces, por eso es la necesidad básica, temporal y eterna del ser humano. Es una necesidad urgente del alma ser transformados para poder tener a Dios morando en mí. Y nos tenemos que poner en manos del Señor como el barro en manos del alfarero para que el Señor nos transforme. Él nos puede hacer una nueva criatura y darnos vida eterna y hacernos una vasija de honra. Vamos a 2 de Timoteo 2:21, que dice. 2 de Timoteo 2:21. Porque éramos todos vasijas de deshonra. ¿Ya nos quedó claro eso? Sí, dice. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Un tema profundo para reflexionar. Preparado, porque Él nos creó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos, pero no podemos andar en una vasija corrupta. Amén. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por esta palabra, hermana Isabel. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Señor bendito, humildemente, Padre, te doy gracias, Señor, porque hoy en tu infinita misericordia nos has mostrado
que sin Cristo, Señor, que sin nuestro Yeshua, Padre, nosotros no somos nada, que sin su sacrificio, sin su muerte, sin su resurrección, hoy ninguno, Señor, tendría regreso a ti, Padre. Hoy no habría esperanza, Señor. Amén. Permítenos, Señor, ser cartas vivientes, verdaderas epístolas, que digamos, Señor, que el morir en ti es ganancia. Bendito eres, Señor, sobre todas las cosas. Gracias, gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues.